Amigos, bienvenidos a esta su casa, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Soy Allen Panchana y esto es ConTV, Comunicación en Televisión. Me acompaña Alina Manrique. Muchas gracias, Allen. Bienvenidos a este programa que pretende debatir los temas más relevantes de la comunicación desde la academia. Para hoy tenemos un cargado preparado de muchísima información. El primero es cómo abordar este desafío de la revolución tecnológica de la televisión y las nuevas narrativas audiovisuales. También conoceremos dónde están nuestros graduados de la carrera de comunicación en el segmento GPS. Esto es ConTV, aquí empezamos. Y empezamos con nuestro primer segmento, la descarga. Y para este programa de estreno, un invitado de lujo, Carlos Galecio Samaniego. Él es periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación, productor audiovisual, docente universitario y además tiene un posgrado en Comunicación y también tiene un MBA. Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil hoy para hablar de nuevas narrativas audiovisuales. Hola Allen, qué interesante tema y con la comunidad universitaria seguramente hay mucho que tratar. Gracias nuevamente. Y mira, estábamos nosotros con los estudiantes preocupados porque decimos que ha bajado el consumo de televisión abierta me refiero. Correcto. Pero empezamos a consumir televisión de formas distintas. Es decir, no necesariamente prender y ver el canal de señal abierta, sino hay otras formas. Está Netflix, está Amazon, está DirecTV Go, por mencionar algunas. ¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Qué debemos enseñarles nosotros a nuestros estudiantes? Bueno, al final del día creo que todos debemos entender que el camino de la televisión se está estrechando muchísimo. Hay muchos teóricos, gente especialista en el área que dice que la televisión está destinada a morir. Lo que no va a cambiar es el contenido, es decir, la oportunidad de que otras plataformas adopten esos contenidos, pero la televisión concebida como aquel elemento revolucionario de mitad del siglo pasado, evidentemente tiene sus días contados. Hacia allá va. Había una frase de Monsiváis que decía que hablaba de la dictadura de la televisión, pero parece que la dictadura ha llegado a su fin. De hecho, aquí ya no deberíamos discutir, Allen, si el cambio es bueno o es malo, simplemente es inevitable. Es decir, aquella posición de la televisión, aún sin ánimo de tenerlo, de poder concentrar a la familia en un horario estelar y que sea quien dicte el ritmo de vida de una persona en particular o de una familia en general, ese concepto simplemente está a punto de fallecer. Claro, antes te obligaban 8 en punto, el programa estelar, el Big Show o el programa de las noticias, y uno tenía que estar 8 en punto allí. Pero ahora, yo como consumidor, a cualquier hora, cuando me apetezca, si me quiero atragantar, como decía un productor, Kevin Spacey, toda la serie, por ejemplo, House of Cards en la madrugada, lo puedo hacer. Entonces, es parte de esa libertad extrema que le hemos dado a la audiencia. De hecho, pero es una libertad que bien concebida puede utilizarse para algo muy positivo, para un desarrollo bastante progresivo de nuestras sociedades. Si bien es cierto, la sociedad de información está marcando una tendencia de poder buscar diversas fuentes, múltiples fuentes, podemos utilizar esa recursividad para bien, no para retrasar a la sociedad, porque finalmente los medios de comunicación masivos y la televisión en general en su momento marcaron la oportunidad de que los países pudiesen tener acceso, la gente que estaba mucho más encerrada tuviese acceso a información de primer mundo y de primera mano. Entonces ahora los docentes, porque creo que por allí un poco iba tu pregunta, debemos estar conscientes de que estos grandes estereotipos simplemente están a un lado ya. Y buscar que los estudiantes y que la gente en general que ame los conceptos de comunicación pueda entender que la diversidad está allí, pero que tenemos que buscar ciertas habilidades para poder aprovecharlas y poder ser recursivos, profesionales recursivos, con habilidades para poder tener más espacios luego en el ejercicio profesional. Me sorprendía que en una clase de estudiantes entre 19 y 22 años les preguntaba cuántos consumes informativos o noticieros en televisión de señal abierta o cable incluso. Ninguno alzó la mano. Entonces, y estoy dando clases en una escuela de periodismo. Y le dije, ¿pero consumen programas informativos? Me dicen, sí, pero no en medios tradicionales, ni siquiera el periódico físico. Y le digo, ¿dónde? Y me dijeron, Spotify. Y yo decía, perdona, Spotify.
Claro, y me enseñan los podcasts. Y los grandes medios como BBC, CNN o NBC tienen allí sus productos informativos top, pero obviamente en formatos de pastilla, en estos famosos podcasts. Pero nosotros no estamos acostumbrados a los estudiantes a decirle, mira esta nueva narrativa, y que es súper interesante. Correcto, es que lo que no está en juego es el relato, la continuidad del relato, eso no va a cambiar. Sino la forma. Exactamente, la forma de producir esos relatos, no solamente de producirlos, sino de distribuirlos. Entonces, estos estudiantes a los cuales tú haces referencia, utilizan una plataforma que quizás es muy poco convencional para nosotros, quizás de una generación mayor, ¿verdad? Que les llevamos 15 años de ventaja aproximadamente. Es algo que nos suena extraño, pero para ellos no, porque el hecho de que el relato siga vivo en una nueva plataforma es algo que los mantiene ligados a el acceso a la información, que es lo que en definitiva cuenta. Te pregunto esto porque no sé cómo abordar específicamente los productos periodísticos per se. ¿A qué me refiero? En estas nuevas plataformas uno puede ver series, puede ver documentales de largo aliento, puede ver películas con una producción cinematográfica. La calidad es importante porque estas nuevas generaciones, estos nuevos consumidores demandan calidad. Pero en un reportaje del día a día, al menos en América Latina, es bastante complicado que le dé un reportaje de 1 minuto y medio con una calidad extraordinaria. O sea, el concepto del reportaje televisivo como tal también tiene poco interés. Bueno, y tiene lógica. Yo creo que no debemos asustarnos un poco por eso. Creo que desde la academia estamos llamados como docentes, como facilitadores, a poder guiar a los estudiantes, a estas nuevas generaciones, en poder apreciar la calidad, independientemente del tiempo que dure. Okay. Porque quizás la calidad por mucho tiempo estuvo ligada al hecho de que si es más profundo, es más extenso, entonces es mejor, pero no necesariamente lo vive así esta generación. Sí creo que podemos dar pautas interesantes para entender, por ejemplo, cuáles son las fuentes que, a pesar de la distribución o la forma, la plataforma que utilicen, siguen siendo fuentes confiables. Y ese quizás es el desafío mayor de las nuevas plataformas o quienes las utilizan, es decir, poder ofrecer fuentes confiables, información que pueda ser verificada, que pueda servir y que no se convierta en un obstáculo para poder acceder a la información. O sea que estos elementos claves como el contraste, la verificación, la contextualización y esta veracidad que nunca se pierde, porque claro, a veces nos emocionamos mucho en estas nuevas formas de distribución que se publica cualquier cosa, ¿no? Entonces tenemos la información en tiempo real y que cualquiera se cree periodista. Cuando digo cualquiera es cualquiera que tenga acceso a crear una cuenta. Por lo tanto, creo que hay que darle un poco más de valor a la academia y que se pueda entender que si bien es cierto, la comunicación es un concepto que puede manejar mucha gente, no se lo puede hacer de modo profesional sin las habilidades adquiridas quizás, muy probablemente o seguramente en las aulas universitarias, en los centros de formación superior, sin tener miedo, insisto, a lo que pueda pasar en el futuro. De hecho, hay estadísticas tan relevantes como la que leí hace un par de días en un diario muy reconocido que decía que en España, por ejemplo, ya más del 80% de los jóvenes revisa información no por televisión, sino a través de YouTube, por ejemplo. Sin miedo a ese tipo de estadísticas, pero sí teniendo en cuenta que estamos llamados a poder proveer un camino por el cual una nueva generación de comunicadores profesionales puedan hacer las cosas de buena manera. Y me concentro en el tema audiovisual porque justamente se están consumiendo productos audiovisuales. Esto de la videoficación que han llamado algunos académicos es porque es más fácil y entendible consumir un producto informativo o periodístico en un video. Es lo que hace Playground, por ejemplo. Entonces, este concepto de pastillas, de hacerlo todo tan rápido, tan digerible, que se pueda entender de cierta manera y no sentarme a ver o leer una sábana en un periódico. Es que tiene que ver precisamente con la optimización de tiempos. El recurso más valioso que tenemos hoy, profesionales en general, es el uso del tiempo. Entonces creo que los comunicadores de primera línea lo han empezado a entender en los países de primer mundo, en los países desarrollados. Es un criterio que ya se maneja por completo y nosotros estamos llamados a subirnos a ese tren de la optimización del tiempo. Bueno, entonces espero que nuestra audiencia tenga tiempo para nosotros, para ConTV. Hemos terminado aquí el segmento de la descarga. Carlos Galecio con nosotros, muchísimas gracias por estar. Ale. Volvemos después del corte.